Buenas, buenas, buenas muchachos. Hola, soy el profesor Artur Barranzuela de Academia Pronóstica Omega de la ciudad de Piura. Hoy día voy a hacer el tema del área de geometría en el tema de triángulos. Los triángulos son la base fundamental del área de geometría. Específicamente nos ayudan a resolver problemas más complejos utilizando estas simples definiciones acerca de los triángulos. Pero los triángulos en sí son un tema muy especial y básico para poder resolver problemas de más complejidad. Entonces nosotros vamos a resolver esto y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Tenemos la definición. Un triángulo. ¿Qué son los triángulos? Los triángulos es una figura geométrica de tres lados que da origen a tres vértices y tres ángulos internos. Tenemos, por ejemplo, la figura, este triángulo. Este es el triángulo ABC. ¿Ya? La notación es triángulo ABC. Dibujas un triangulito y ABC, donde tú te das cuenta que los vértices son el vértice A, vértice B y el vértice C. ¿Ya? De esa manera. Y si observas bien, te vas a percatar que hay una región interior, que es esta, que está determinada por los segmentos AB, BC y AC, y una región exterior que está determinada por los segmentos AB, BC y AC. Ten en cuenta que la región exterior de AB es esta de acá, la región exterior de BC es esta de acá, y la región exterior de AC es esta de acá. Y además tenemos que al frente del vértice hay un lado, que la medida de este lado va a ser igual a la letra minúscula del vértice opuesto. O sea, para este vértice hay un ángulo aquí que tiene un lado opuesto, y este lado, su ángulo opuesto, es este ángulo. Entonces, análogamente, para el vértice B hay un ángulo donde su lado opuesto es AC, y para el ángulo C, para el vértice del ángulo, su lado opuesto es el lado AB. De tal manera que los lados opuestos, sus medidas van a ser igual al vértice en minúscula. Ten en cuenta que los vértices siempre van a ser en mayúscula. Y además tenemos el ángulo interior, alfa, beta y tita, y los ángulos exteriores de A, que es X, de B, que es Y, y de C, que es Z. Ten en cuenta que el ángulo exterior tienes que prolongar un lado, y el ángulo que forma ese lado que has prolongado con el otro lado que está adyacente, vas a obtener el ángulo exterior. Y tenemos los siguientes elementos. Mira, el vértice es ABC, los lados, el segmento AB, segmento BC y segmento AC. Los ángulos internos, que son el ángulo BAC, ABC y ACB, y la medida de los ángulos internos, que son alfa, beta y tita, correspondiente a los ángulos internos. Además tenemos los ángulos externos, que son el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, y la medida de los ángulos externos, que son X para el ángulo A, Y para el ángulo B y C para el ángulo, y Z para el ángulo C. Y nosotros debemos acordar, si yo te digo dibújame el triángulo MNO, entonces tú dibujas un triángulo y vas a poner los vértices de esa manera. Vas a comenzar aquí MNO, y los lados van a decir, a ver, este es un ángulo tal, este es otro ángulo tal, el lado opuesto de M es este, NO, y va a medir M. El ángulo opuesto del vértice N, el lado opuesto del vértice N es este, donde va a medir N, o sea, MO vale N, y el lado opuesto del vértice O es MN, que mide O minúscula. De esa manera, recuerda que los ángulos interiores aquí son el ángulo NMO, el ángulo MNO y el ángulo MON, que son los ángulos interiores. Y los ángulos exteriores, que hacemos aquí, prolongamos solo un lado en cada vértice,
y obtenemos que esa prolongación con el otro lado va a ser el ángulo externo. Obviamente aquí también ángulo externo de n del vértice n es este de acá, y ángulo externo de O es esta media de acá. ¿Ya? De esa manera es como vemos los elementos de un triángulo. Además tenemos que tener en cuenta que los ángulos internos pueden medir, por ejemplo aquí, omega, tita y phi, cualquier medida. Y los ángulos externos pueden ser, en este caso sería alfa, beta o gamma, si es que yo deseo. Se puede poner cualquier valor, teniendo en cuenta las siguientes características. Además debes de recordar que aquí solo estoy poniendo un triángulo MNO. Otra definición muy importante de los triángulos es los teoremas fundamentales de los triángulos. Los teoremas fundamentales de los triángulos son: el perímetro de una región triangular es la suma de las longitudes de sus lados. Quiere decir que si tengo un triángulo ABC, la suma de sus longitudes de sus lados va a ser el perímetro. Tener en cuenta que el semiperímetro es el perímetro dividido entre 2, ¿ya? Además de eso, otro fundamental es la suma de los medios de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados, o sea, SMA y triangulito es 180 grados. O sea, la suma de los medios de los ángulos internos de un triángulo deben ser 180 grados, o sea, alfa más beta más tita, que son las medidas de los ángulos A, B y C de un triángulo, deben sumar 180 grados. Esos son uno de los teoremas fundamentales, pero no son los únicos. Ahora tenemos el teorema fundamental de los triángulos. ¿Cuál? La suma de las medidas de los ángulos externos elegidos uno por vértice es 360 grados, o sea, SMA triángulo. Quiere decir que si yo sumo la medida de los ángulos externos de un triángulo cualquiera, deben sumar 360 grados. Y además el ángulo exterior, mira, el ángulo exterior dice la medida de un ángulo externo es igual a la suma de las medidas de los ángulos internos no adyacentes a él. O sea, si yo quiero hallar el valor de x, yo lo puedo determinar que el ángulo externo, la medida de x, que es el ángulo externo del vértice A, va a ser igual a la medida de ángulo beta más tita. O sea, la suma de la medida de los ángulos externos es igual a la suma de la medida de los ángulos internos no adyacentes, en este caso beta más tita. Y y, ¿cuánto sería? Y sería igual a alfa más tita, y z sería alfa más beta. De esa manera es como entendemos el teorema fundamentales, que son los ángulos exterior. El ángulo exterior va a ser la medida del ángulo externo es igual a la suma de la medida de los ángulos internos no adyacentes. De esa manera. Y otra aplicación aquí es el teorema de correspondencia. Dice: en un mismo triángulo se cumple que a mayor lado se le pone el mayor ángulo y viceversa, que el menor ángulo se lo pone el menor lado, y además al revés, al menor lado se lo pone el menor ángulo. Por ejemplo, tenemos aquí el triángulo ABC y tenemos que si alfa es mayor que beta, entonces sus lados opuestos sería A es mayor a B. ¿Cómo se hace esto? Vamos a ver este dibujo. Yo tengo un dibujo, un ejemplito. Vamos a poner aquí 20 grados y acá 50 grados. Aquí va a ser X y aquí Y. ¿Qué cumple? Como 50 grados es mayor a 20 grados, yo veo el lado opuesto. El lado opuesto de 50 grados es X. El lado opuesto de 20 grados es Y. Mira. Entonces quiere decir que X es necesariamente mayor a Y. Esa es la correspondencia. Entonces si yo tengo esto, también yo puedo hacerlo por ángulos. Mira, yo también digo este ángulo alfa y este es beta y este es phi. Vamos a poner aquí 5, 4 y 7 y observamos, mira, 7 es mayor que 5 y este es mayor que 4. Entonces en ángulos sería 7, su lado opuesto es el lado opuesto, su ángulo opuesto es beta, entonces beta es mayor aquí a 5. El 5, su ángulo opuesto es phi, y por lógica el lado opuesto de 4 es, el ángulo opuesto de 4 es alfa, esto es mayor que alfa. Y eso es la propiedad de correspondencia. Los ángulos y los lados están en una correspondencia de mayor al menor según el ángulo y el lado opuesto, según el lado y ángulo opuesto.
Además, tenemos otro teorema que es la propiedad de existencia o desigualdad triangular. Dice: en todo triángulo se cumple que la medida de un lado es menor que la suma de las medidas de los otros dos, pero mayor que la diferencia de los mismos. O sea, esta expresión, mira, o sea, un triángulo ABC, uno de sus lados, que en este caso es A, debe estar entre los valores o entre los intervalos de valores de la suma de la medida de los otros ángulos y su resto. O sea, el lado A debe estar menor a B más C y mayor que B menos C. Y también podemos hallar el valor de B. B, ¿quién sería? B es menor que A más C y mayor que A menos C. O el lado C es menor que AB y menor que A menos B. ¿Ya? Ahora, mira, ¿cómo aplicamos esto? Vamos a ver, si te voy a decir, este triángulo que está aquí, 5, 6, 10, ¿existe? ¿Este triángulo existe o no? ¿Cómo sabemos si existe? Para saberlo ponemos aquí, por ejemplo, el 10. Yo pongo el 10. Este lado en medida debe estar entre la suma y la resta de los otros dos lados. Entonces suma sería 5 más 6 y la resta 6 menos 5. Entonces en este caso 10 está entre menor que 11 y mayor que 1. Y aquí cumple. Y si cumple quiere decir que este triángulo sí existe. ¿Ya? Sí existe. Entonces yo digo, entonces todos los triángulos existen. No todos los triángulos existen. Hay triángulos que no existen. En este caso vamos a ver otro dibujito acá. Vamos a poner aquí 2, 2, 10. Vamos a poner esto. Vamos a poner aquí otra vez 10 y vemos 10 va a ser menor que a la suma de los otros dos lados, que en este caso es 2 más 2, y a la resta 2 menos 2. Entonces aquí se queda 0 es menor a 10, menor a 4. Y aquí te ocurre un absurdo. ¿Qué significa un absurdo? Significa que 4 no puede ser mayor que 10. Entonces no cumple, es un absurdo. Entonces, como es absurdo, este triángulo no existe. O sea, no se puede dibujar este triángulo. Este teorema fundamental es uno de los teoremas más importantes porque nos determinan cuánto debe ser la medida de un lado de un triángulo. Así podemos deducir cuánto sería la medida de ese lado. Estos son los teoremas fundamentales de los triángulos. Tener en cuenta que estos teoremas son los más básicos y los más importantes, los que originan a otros teoremas, como por ejemplo los teoremas. Vamos ahora a la clasificación de los triángulos. La clasificación de los triángulos tenemos, según la medida de sus lados, tenemos triángulo escaleno, triángulo isósceles y triángulo equilátero. El triángulo escaleno es aquel triángulo que tiene sus lados de diferente medida. Además, sus ángulos también son de diferente medida. En este caso tenemos un triángulo ABC donde todas las medidas de los lados son diferentes. Entonces es un triángulo escaleno. El isósceles es el triángulo que tiene dos lados de igual medida. Además, los ángulos que se oponen a dichos lados son de igual medida. Tenemos aquí el triángulo ABC donde el A es igual a C, minúscula, y A es diferente a B y C es diferente a B. Entonces aquí cumple que el triángulo ABC es isósceles. Ojo, isósceles con base AC. Recuerda que esto se va a llamar base. ¿Ya? En este caso la base es AC. Y te vas a dar cuenta que los ángulos opuestos a estos lados que son iguales van a ser iguales. ¿Ya? Esa es una propiedad que cumplen los triángulos isósceles. Además tenemos el triángulo equilátero, es el triángulo que tiene sus tres lados de igual medida. Además sus ángulos internos son iguales y miden 60 grados cada uno. Por ejemplo, es un triángulo ABC donde todos sus lados son iguales, o sea, este lado es igual a este, es igual a este. Entonces hablamos de un triángulo equilátero y sus ángulos internos deben ser iguales a 60 grados. Aquí 60 grados, 60 grados, 60 grados, de esa manera. Además, vamos a ver unos ejemplos para ver si hemos entendido cuáles son la clasificación de los ángulos según la medida de sus lados. Vamos a poner, mira, tenemos un triángulo cualquiera. Vamos aquí, triángulo, este mide 5, este 10 y este sí, y este mide 2. ¿Qué triángulo es? Este es un triángulo escaleno, porque todas las medidas de estos lados son diferentes. Vamos con otro ejemplo.
¿Qué tipo de triángulo es este? Este triángulo es triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque dos lados son iguales, ¿ya? Otro triángulo, vamos a ver si este triángulo se cumple. Este vale 9, 9, 9. ¿Qué triángulo es este? Eso es un triángulo equilátero. Porque todos sus lados son iguales. Todos sus lados son iguales. Y por lógica los ángulos aquí también deben ser iguales a 60 grados. En la siguiente figura vamos a ver si cumple o no cumple, si es un triángulo de medida. A ver, vamos a poner aquí 60 grados. Aquí un lado, en este lado, y vamos a poner 8 y 8. En este caso, ¿qué triángulo es? En este caso, si te das cuenta, es un triángulo equilátero. ¿Por qué? Porque si tú ves bien, tú dices, estos dos ángulos son iguales. ¿Por qué? Porque como estos lados es igual a este lado, sus ángulos opuestos a estos lados, que son este ángulo de acá, son iguales. Entonces quiere decir que este ángulo es igual a este ángulo. Y yo digo, ¿cuánto sería? Si yo tengo aquí este 60, por varias razones, estos dos deben ser 120 sumados. Pero como son iguales, quiere decir que este vale 60 grados, 60 grados. Y te das cuenta de que si son 60 grados, va a formar un triángulo equilátero, y entonces este lado va a ser igual a los demás y va a cumplir que sale 8. Entonces de esa manera es como se resuelve este problema, este ejemplo, ¿ya? Ese es un triángulo equilátero siempre y cuando tiene estas características. Ahora, otro triángulo que podemos ver es este triángulo acá. Vamos aquí, 70 grados, 70 grados y acá 40 grados. ¿Qué triángulo es este? Este triángulo, mira, si te das cuenta, dos ángulos son iguales. Entonces los lados opuestos de esos dos ángulos deben ser iguales también. ¿Y el que cumple? Que eso sería un triángulo isósceles. Además de esto, debes recordar, por ejemplo, este triángulo de acá, aquí vale 60 grados, aquí vale 50 grados y aquí vale 70 grados. Y tú dices, ¿qué triángulo es? Este, cuando sus ángulos son diferentes, sus lados obviamente van a ser diferentes, ¿ya? Y obviamente que este triángulo es un triángulo escaleno, ¿ya? De esa manera es como clasificamos los triángulos según la medida de sus lados. Otra clasificación de los triángulos es la clasificación según la medida de sus ángulos interiores. En este caso tenemos el triángulo rectángulo y el triángulo oblicuángulo. En el triángulo oblicuángulo se dividen dos tipos de triángulos, el triángulo acutángulo y triángulo octosángulo. Recuerda que el triángulo oblicuángulo es el triángulo que su ángulo de sus ángulos no es un ángulo de 90 grados, ¿ya? Y esto tenemos dos tipos, el triángulo acutángulo y el triángulo octosángulo. En el triángulo rectángulo tenemos que es aquel triángulo en el que un ángulo interno mide 60 grados. Tenemos esta figura, mira, el triángulo ABC es recto en B, porque aquí su ángulo interno viene 90 grados. Y estos ángulos, que es alfa y beta, son ángulos agudos del triángulo rectángulo. Y te vas a dar cuenta que los lados que formen el ángulo recto van a ser llamados catetos, y la hipotenusa es el lado opuesto del ángulo recto. Y aquí observamos que en la figura que la medida de ángulo ABC es 90 grados, y además la suma de la medida de los ángulos agudos alfa más beta vale 90 grados, y que cumple aquí el teorema de Pitágoras, que dice que la suma de los catetos al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado, o sea, a cuadrado más c cuadrado es b cuadrado. Esos son los triángulos rectángulos. Además, tenemos el triángulo acutángulo, es aquel triángulo en el que las medidas de sus ángulos internos son menores a 90 grados. Quiere decir que los ángulos que miden aquí, esos internos de este triángulo, son menores a 90 grados. Y que el triángulo octosángulo es aquel triángulo en el que uno de sus ángulos internos mide más de 90 grados. Quiere decir que aquí debe ser mayor a 90 grados, pero menor a 180 grados, o sea, es un ángulo obtuso. Entonces el ángulo alfa es un ángulo obtuso, pues se llama este triángulo octosángulo. Y es obtuso en A, y va a cumplir la siguiente relación de A cuadrado, este ángulo A, este lado A, que es el lado opuesto al ángulo obtuso, debe ser mayor
al cuadrado debe ser mayor a la suma de los valores de los lados que forman el ángulo obtuso. De esa manera es que podemos encontrar una relación entre los catetos, los lados de este triángulo obtusango, basado en una característica del teorema de Pitágoras, pero teniendo en cuenta que aquí es mayor. Entonces estos son la clasificación de los triángulos según la medida de sus ángulos interiores. En algunos ejemplos vamos a ver algunos ejemplos, pero ahora vamos a los teoremas aplicativos de los triángulos. Por ejemplo, teorema aplicativo 1 dice: en un triángulo, en el teorema número 1, teorema aplicativo 1, tú ves la siguiente figura, vas a cumplir que x más y es igual a 180 menos alfa. Aquí puede ser cualquier método para obtener esta resolución. Yo voy a aplicar el siguiente método para obtener una ecuación. En este caso voy a decir, aquí vemos los ángulos. Primero hacemos los ángulos suplementarios, adyacentes suplementarios. En este caso tú vemos aquí, este ángulo va a ser que 180 grados menos x, y este ángulo acá 180 grados menos y obtenemos que la suma de la medida de los ángulos interiores del triángulo es 180 grados, ¿sí o no? Entonces en este caso te queda 180 grados menos x más alfa más 180 grados menos y es igual a 0, es igual a 180 grados. Simplificando 180 con 180 y poniendo los negativos al otro lado, te queda x más y es igual a 180 grados más alfa. De esa manera es como se demuestra el teorema número 1, que cuando tengas una figura de la siguiente forma, así, una figura aquí es x, acá es y aquí es alfa, x más y, ¿cuánto es? 180 grados más alfa. De esa manera, este es un teorema aplicativo número 1. Cuando tienes dos ángulos exteriores de un triángulo y un ángulo interior no adyacente a estos ángulos exteriores. ¿Ya? Ahora pasamos al siguiente teorema, el teorema aplicativo 2, teorema del cuadrilátero cruzado. En este caso tenemos un cuadrilátero cruzado que es de esta forma, donde vas a obtener que alfa más tita es igual a x más y. En este caso, ¿tú cómo vas a resolver este problema? Este teorema lo haces de la siguiente manera. Tú puedes aplicar de diferente forma, pero yo voy a hacer esto. Mira, para este triángulo de acá, para este triángulo, este es mi ángulo, aquí voy a aplicar ángulo exterior. En este caso el ángulo exterior de este lado es para este triángulo, que sería x más y. Para este ángulo de acá sería el ángulo exterior, que en este caso sería alfa más tita. Recuerda que el ángulo exterior es igual a la suma de la medida de los ángulos interiores no adyacentes al ángulo exterior, que en este caso te va a quedar aquí por ángulo opuesto por el vértice, que en este caso sería x más y es igual a alfa más tita. De esa manera es como obtengo mi teorema aplicativo número 2, que es el teorema del cuadrilátero cruzado. Tenemos que alfa más tita es igual a x más y. De esa manera es como se obtiene este teorema. Otro teorema importante es el teorema del cuadrilátero no convexo. En este caso tenemos, en un cuadrilátero no convexo, el ángulo no convexo es igual a la suma de la medida de los ángulos internos no adyacentes. En este caso yo voy a aplicar esto para encontrar este valor de acá, por aplicarlo de diferente forma, pero en este caso lo vamos a hacer así. Mira, yo voy a prolongar esta recta, la prolongo hasta que se cruce con el lado que está aquí, y yo voy a hacer esto. Mira, yo voy a aplicar aquí este ángulo. Primero hago una pequeña prolongación,
Después digo ángulo exterior, que en este caso sería para este triángulo, sería beta más tita, y también aplico ángulo exterior para este triángulo pequeño, que sería x es igual a beta más tita más alfa. Por lógica, x es igual a alfa más beta más tita. De esa manera demuestro cómo se hace el teorema aplicativo 3, que es el teorema del cuadrilátero no convexo. ¿Ya? Otro teorema muy importante aquí es el teorema aplicativo 4, llamado teorema del cuadrilátero convexo. En este caso tengo un cuadrilátero convexo donde tengo sus ángulos interiores, y voy a demostrar que la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero convexo va a ser 360 grados. Esto yo aplico aquí, yo digo, mira, si yo tengo este triángulo aquí, así, yo tengo el ángulo aquí alfa, beta, tita y omega, yo prolongo estos lados opuestos y te vas a dar cuenta que se van a cruzar aquí en un lado. ¿Ya? Yo digo, en este caso yo voy a aplicar esto. Mira, este es un ángulo exterior, y este ángulo exterior, ¿qué va a ser? Este ángulo exterior lo voy a aplicar para este triángulo grande que está aquí, y este ángulo exterior, ¿qué va a ser? Alfa más beta. Y para este triángulo que está aquí aplico lo que es la suma de la medida de los ángulos exteriores de un triángulo, es 360 grados, que en este caso será alfa más beta más tita más omega es igual a 360 grados. Y aquí hemos demostrado el teorema aplicativo 4, teorema del cuadrilátero convexo. De esa manera es como se solvemos los teoremas aplicativos. Ahora en el siguiente teorema, el teorema va a ser teorema aplicativo 5. Dice ahí, vemos la figura y vemos un cuadrilátero y tenemos dos ángulos externos a este cuadrilátero y dos ángulos internos a este cuadrilátero, donde aquí vamos a aplicar lo que sabemos. En este caso vamos a aplicar lo siguiente. Aquí vamos ángulos adyacentes suplementarios. Por ejemplo, este ángulo adyacente suplementario es 180 grados menos x, y el ángulo adyacente suplementario este sería 180 grados menos y. Y aquí aplicamos el teorema aplicativo número 4, que es el de cuadrilátero convexo, que va a quedar esto, cuadrilátero convexo te va a quedar m más 180 grados menos x más 180 grados menos y más n es igual a 360 grados. Y entonces ahí te vas a dar cuenta, aquí sumamos, aquí te queda m más n más 360 grados menos x menos y es igual a 360 grados. Simplificando 360 grados y haciendo que los negativos pasen al otro miembro, te quedando x más y es igual m más n. Entonces aquí hemos demostrado que para esta figura, si tienes un cuadrilátero de esta forma, la medida de estos dos ángulos externos, que son x y y, van a ser la medida de los ángulos internos no adyacentes a estos ángulos internos. O sea, x más y es igual a m más n. De esa manera, este es el teorema aplicativo número 5. Ahora otro teorema que vamos a aplicar, otro teorema, es el teorema aplicativo número 6, que se parece mucho al teorema aplicativo número 5. En este caso vamos a analizar de la siguiente manera. Aquí hacemos lo mismo, ángulos adyacentes suplementarios, que en este caso van a ser el ángulo adyacente suplementario es 180 grados menos x, y este ángulo adyacente suplementario es 180 grados menos y, con tal de que aquí aplicamos el teorema aplicativo número
4. ¿Y qué va a ser aquí en este caso? M más 180 grados menos X más N más 180 grados menos Y es igual a 360 grados. Y aquí te das cuenta, M más N ordenando 180 más 180, 360 grados, y te queda menos X menos Y. Esto va a ser a 360 grados. Simplificando aquí, tenemos que X más Y es igual a M más N. Y hemos demostrado otra vez que los ángulos externos de un cuadrilátero sumados van a ser igual a la suma de la media de los ángulos internos no adyacentes a estos ángulos externos. De esa manera es como se puede utilizar el teorema aplicativo número 6. Además, tenemos otro teorema aplicativo número 7, que es estrella de 5 puntas. Tenemos una estrella de 5 puntas donde sus ángulos internos lo tenemos, bueno, solo los ángulos internos de sus puntas, y tenemos que demostrar esta ecuación. Entonces aquí te vas a dar cuenta, mira, si te percatas bien en la figura, yo tengo aquí phi, aquí alfa, aquí beta, gamma y tita. Entonces yo voy a hacer esto, mira, en este punto ángulo externo, ya, entonces ángulo externo, pero yo me percato de una cosa, mira, ¿cuánto es este ángulo externo? Este ángulo externo va a ser ¿quién? Va a ser según la medida que vemos, pero yo no voy a hacer ángulo externo, yo voy a hacer ángulo interno. Mira, ángulo interno aquí y aquí ángulo interno. Este ángulo interno y este ángulo interno, ¿a qué va a ser igual? Mira, tú te vas a dar cuenta que este ángulo interno va a ser para este triángulo, ¿cierto? Y este ángulo interno para este triángulo de acá es un ángulo externo para phi y gamma. Entonces este ángulo va a ser phi más gamma. Obviamente aquí hago ángulo exterior, ¿cierto? Ángulo exterior. Y para este ángulo de acá también va a cumplir esto. Mira, te vas a dar cuenta que este es el ángulo externo de alfa y tita, o sea, de alfa más tita. Y después aplico la suma de la medida de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados, que aquí vas a darte cuenta que será phi más gamma más beta más alfa más tita es 180 grados. Ordenándolo va a ser alfa más beta más gamma más tita más phi es igual a 180 grados. Y queda demostrado que la suma de los ángulos de una figura así, donde tenemos los ángulos de las puntas, van a sumar 180 grados. Ese es un teorema donde aquí demuestro todos los teoremas aplicativos. Estos son importantes porque algunos problemas utilizan estos teoremas para poder solucionar ciertos problemas un poco más complejos. Pero también recuerda que esto es importante para poder saber cómo se utilizan los teoremas fundamentales de los triángulos. Y ahora vamos a otro tema: líneas y puntos notables en un triángulo. Las líneas y puntos notables son aquellas líneas notables y puntos que se forman dentro del triángulo, o sea, dentro y fuera del triángulo, que tienen ciertas características en el desarrollo de los problemas. ¿Cómo? Vamos a ver, mira, te voy a dar cuenta de lo siguiente. En la línea de puntos notables de un triángulo tenemos la mediana. La mediana es aquel segmento cuyos extremos son un vértice del triángulo y el punto medio del lado opuesto. En este caso yo tengo, si M es punto medio de BC, entonces AM es la mediana relativa del lado BC. Yo veo si BC es un lado y tengo M es punto medio, entonces AM es la mediana relativa al lado BC. ¿Ya? Recuerda que puedes tener no solo una mediana, sino tres medianas. Recuerda que un triángulo puede tener tres medianas. Y el punto de concurrencia, ojo, mira, esta es la línea notable, que es la mediana. Y el punto notable es la concurrencia de las medianas de un triángulo, que se llama baricentro. Si yo concurro todas las medianas de un triángulo, te das cuenta que mediana AP es mediana de BC, CN es mediana de AB y BM es mediana de C, y todos concurren en un punto llamado baricentro. Y el baricentro, recuerda que el baricentro tiene una fórmula muy simple. Dice
que la relación de las medianas con respecto al baricentro va a ser proporcional a 1 a 2. Mejor dicho, que GP, ahí vamos a mirar, BG es el doble de GM, o CG es el doble de GN, o AG es el doble de GP, ¿ya? Siempre va a cumplir esta relación, ¿ya? Siempre el baricentro va a dar una proporcionalidad o una característica donde respecto al punto medio y respecto al vértice va a una proporción de 1 medio. O sea, si este GP vale 1, entonces AG vale 2. Si GN vale 5, BG vale 10. Si CG vale 8, el otro vale 16. Esas son las características que tiene el baricentro con respecto a las medianas, ¿ya? Este es una línea notable y los puntos notables. Esas son las líneas y puntos notables. Ahora vayamos a otra línea notable y punto notable, que es la altura. La altura dice, es el segmento perpendicular que parte de un vértice y va hacia un lado del triángulo. En este caso, si el ángulo los ángulos son, dos ángulos de un triángulo son acutángulos, o sea, son agudos, entonces BH es la altura relativa al lado C. Entonces aquí de B parte una altura que es perpendicular al lado opuesto de AC, y este BH se llama altura relativa al lado AC. Pero también podemos decir que para un ángulo, un triángulo obtusángulo BAC, o perdón, para un triángulo rectángulo, la medida del ángulo BAC es 90 grados. Entonces te vas a dar cuenta de que AH es la altura relativa de BC, y te percatas que BA y AC son también alturas. ¿Por qué? Porque las alturas normalmente son perpendiculares. En el primer triángulo, en un triángulo acutángulo, te vas a dar cuenta que la altura va a ser formada de esta forma. Pero en el triángulo rectángulo, su altura solo tendrá una altura y los catetos serán las alturas relativas, ¿ya? Tener en cuenta. Y para un triángulo obtusángulo, la altura BH es la altura relativa, pero de esta figura, mira, te das cuenta de que la altura no está dentro o en los catetos de este triángulo. ¿Por qué? Porque debido a que este ángulo phi es mayor a 90 grados, si es un ángulo obtuso, vas a originar que la altura va a estar fuera, y la única forma de obtener la altura es prolongando, ¿qué cosa? Prolongando una de sus bases, con tal que BH es la altura relativa al lado AC. Ten en cuenta que no choca en AC, sino en la prolongación de AC en el punto H, ¿ya? Ten en cuenta que siempre van a ser perpendiculares. Y recuerda que el punto donde concurren las tres alturas o sus prolongaciones recibe el nombre de ortocentro. Por ejemplo, en un triángulo acutángulo, este sería el ortocentro, ¿cierto? Es aquel punto donde se cruzan las alturas. En un triángulo rectángulo, el ortocentro sería el vértice del ángulo recto, que en este caso lo llamábamos H. Y en un triángulo obtuso, en un triángulo obtusángulo, tenemos que las alturas no se cruzan dentro del triángulo, sino fuera. Mira, si prolongas aquí, tú prolongas acá, prolongas aquí, prolongas aquí, la altura, las tres alturas se cruzan fuera del triángulo. Entonces este H es la alturas, este H es la prolongación de las alturas. Ojo, prolongación de las alturas de este triángulo. Tened en cuenta esta definición para saber lo siguiente. Otro tipo de línea nota. Aquí vamos a ver el ortocentro. Vamos a hacer unos teoremas de ortocentro. Dice, en todo ortocentro se define el siguiente teorema. Mira, tengo esta figura donde H es el ortocentro, y tenemos que ver si H es ortocentro del triángulo ABC, se cumple que X más beta es 180 grados. Yo voy a dibujar esta figurita aquí, donde voy a putar el ortocentro. El ortocentro aquí, altura, ortocentro acá es altura, y aquí se cruza en un punto llamado H, llamado ortocentro. Si te percatas bien, aquí el ángulo vale X, y que este ángulo también debe ser X. ¿Por qué? Porque aquí, ojo, H es ortocentro, deben recordar eso. Y aquí vemos que por ángulo
ángulo opuesto por el vértice, obtenemos que el ángulo aquí de h es x. Y además te damos cuenta de que aquí estos dos ángulos, aquí es 90 grados, 90 grados, y aquí el ángulo vale beta. Este es para el triángulo ABC. Y aquí utilizamos el teorema aplicativo número 4, que dice: en un cuadrilátero la suma de la media de los ángulos internos va a ser 360 grados. En este caso, x más beta más 90 grados más 90 grados es igual a 180 grados, ¿cierto? Y obtenemos que x más beta más 180 grados es igual a 360 grados. Aquí va a ser 360 grados. Y te va a quedar que x más beta, 360 grados pasa a restar, sería 180 grados. Entonces, cuando tengas aquí una figura, ángulo recto, estos ángulos va a ser 180 grados. Y demuestra que el x, el ángulo que forma las alturas, ¿ya? Las alturas y el ortocentro, más el ángulo opuesto, el ángulo que no está formando esta altura, va a ser igual a 180 grados. Esto hemos demostrado ese teorema importante. Recuerda que este se aplica siempre y cuando sea ortocéntrico. Otro línea notable es la mediatriz. La mediatriz es una recta perpendicular que pasa por el punto medio de cualquiera de los tres lados de un triángulo. En este caso tenemos, si L es perpendicular a C, L es perpendicular a C, y AM es igual a MC, donde M es punto medio, quiere decir que esta es igual a esto, M es punto medio, y la recta L intersectada con el segmento AC es el punto M, entonces L es mediatriz del lado AC. Recordad que la mediatriz es esta L, ¿ya? Y es la mediatriz de AC. De esa forma definimos qué es una mediatriz. En este caso la mediatriz es una línea que pasa por el punto medio de un lado de un triángulo, ¿ya? Y que es perpendicular. Esa es una de las características que tiene esta línea llamado mediatriz. Recuerda que el punto donde concurre la mediatriz de un triángulo recibe el nombre de circuncentre. Tenemos en un triángulo octángulo, aquí vemos que un triángulo octángulo se cruza en un punto llamado circuncentro, donde te das cuenta que aquí todas son mediatrices y el punto es como si fuera casi un centro. Ten en cuenta que está dentro del triángulo, ¿ya? En un triángulo rectángulo las mediatrices se cruzan justo en el punto medio de la hipotenusa, ¿ya? En un triángulo rectángulo las mediatrices se cruzan en el punto medio de la hipotenusa, ¿ya? Y además en un triángulo octosángulo las mediatrices no se cruzan ni dentro ni en la hipotenusa, se cruzan fuera del triángulo octosángulo debido al ángulo obtuso que tiene, ¿ya? Esos son el punto donde concurren las mediatrices de un triángulo, que recibe el nombre de circuncentro. Se le pone el valor de O. Tener en cuenta que tanto L1, L2 y L3 son de mediatrices de los lados AB, BC y AC respectivamente. Y aquí vamos a hacer el siguiente teorema del circuncentro. Mira, en todo circuncentro se tienen los siguientes teoremas. Mira, si O es el circuncentro del triángulo ABC, se cumple de que X igual 2 beta. ¿Cómo demostramos esto? En este caso voy a dibujar aquí el triángulo, voy a dibujar el circuncentro. Recuerda que el circuncentro está aquí y es básicamente el cruce de las mediatrices, ¿cierto? Las mediatrices, yo voy a cruzar aquí mediatriz, aquí punto medio, ¿cierto? La otra mediatriz es por acá, perpendicular, punto medio, y la otra mediatriz obviamente está acá, perpendicular y punto medio. Si tú trazas aquí todas estas de acá, todas estas líneas, ya, o aquí es punto medio, es igual a este, y vamos a poner todo este ángulo. Tú vas a decir, mira, este ángulo con este ángulo van a ser iguales. ¿Por qué? Porque, mira, si tú te percatas, el punto aquí
como es punto de puntos medios, tú vas a darte cuenta que forma un triángulo isósceles, ¿sí o no? ¿Por qué? Mira, un triángulo isósceles, ¿por qué? Porque este lado va a darte cuenta que este lado es igual a este lado y este lado es igual a este lado. Va a ser un triángulo isósceles. Entonces, si es aquí, si este es alfa, el de acá también es alfa. Ya. Si este es tita, el de acá este ángulo es tita. Y si este es omega, el de acá también es omega. Ten en cuenta que este ángulo de aquí es x, ¿sí o no? Es x. Y tú te vas a percatar que tenemos que beta es igual a alfa más tita, ¿sí o no? Y además que tenemos, mira, beta es igual a que más tita. Además, por el teorema aplicativo de un cuadrilátero no convexo, tenemos aquí, por un cuadrilátero no convexo, tenemos que, con un cuadrilátero no convexo, tenemos que vas a darte cuenta que x es igual a tita más alfa, que sería 2 tita más 2 alfa, ¿sí o no? Porque mira, x sería este ángulo, este es el triángulo no convexo, todo esto de acá, toda esta expresión aquí, y va a ser tita más alfa es x. Factor común sería 2, sería tita más alfa. Y yo recuerdo que alfa más tita es igual que tita más alfa, y que va a ser beta. Y aquí queda demostrado que x necesariamente debe ser 2 veces beta, de esa manera. Entonces queda demostrado que aquí para en un circuncentro, en un triángulo ABC, el cruce de las líneas del vértice hacia el circuncentro va a formar un ángulo X que va a ser el doble del ángulo opuesto, ya, a este ángulo. De esa manera es como se tiene o se demuestra este teorema. Ten en cuenta que hay otro teorema en todo circuncentro se tienen los siguientes teoremas. ¿Cuál? En este caso, si O es circuncentro del triángulo ABC, se cumple que OA es igual a OB es igual a OC. En este caso debemos recordar algunos teoremas importantes. Mira, obviamente aquí el cruce sería cruce del circuncentro, ¿cierto? Cruce de las mediatrices O de circuncentro, ¿cierto? Tenemos A, B, C, y aquí O es el cruce de las mediatrices. Si es mediatrices, este va a ser igual que este va a ser igual que este perpendicular, y este lado es igual a este lado, ¿cierto? Todos tienen esta correspondencia, ¿ya? Entonces, como están cruzando las mediatrices, se cruzan en el punto llamado O. Y yo digo, ¿cómo demuestro lo que me dice aquí? Mira, entonces tú dices, a ver, si esto cumple esta relación, si yo cumplo esta relación, yo puedo demostrar lo siguiente. Mira, si yo en el punto B trazo una línea que llega a O, y hago lo mismo para lo demás, del vértice A, B y C, trazo líneas aquí, tú te vas a percatar de que en estas figuras van a formarse triángulos isósceles, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque vamos a ver que un triángulo cualquiera, si tú trazas la altura en un triángulo isósceles, vas a darte cuenta que se forma esto. Y análogamente también, aquí se va a dar cuenta, en un triángulo isósceles, tú trazas la altura respecto a la base, y vas a darte cuenta que como es un triángulo isósceles, este vale tita, y este ángulo, estos lados van a ser punto medio, entonces este va a ser punto medio. Lo mismo aquí, punto medio, trazos perpendiculares, es lo mismo aquí, te vas a dar cuenta que este lado es igual a este lado, y por correspondencia este lado es igual a este lado, porque los ángulos aquí va a ser tita, aquí va a ser omega, aquí va a ser omega, aquí va a ser alfa y alfa, y te percatas de que como son isósceles, este lado es igual a este lado, aquí también isósceles, este lado es igual a este lado, y obviamente este lado, y cumple ¿de qué? Entonces aquí cumple que OA es igual a OB es igual a OC. De esa manera es como se demuestra aquí este teorema, teniendo en cuenta
que en un triángulo isósceles tú trazas del vértice opuesto al lado, a la base, tú trazas una altura. Esta altura va a ponerse en el punto medio de la base, ya, punto medio de la base, y vas a demostrar que estos ángulos obviamente son iguales. Así es lo mismo, esto tiene la misma correspondencia, solo que la correspondencia tenía así. En este caso tienes este triángulo, y aquí es que es la mediatriz, punto medio, aquí es igual, solo que está al revés. Mira, aquí está la altura, aquí es punto medio, y este perpendicular quiere decir que este lado es igual a este lado, y este ángulo es igual a este ángulo. De esta manera, es lo mismo. Entonces, de esta manera hemos demostrado este teorema importantísimo del circuncentro. Otra línea notable es la bisectriz interior. La bisectriz interior es el segmento que biseca un ángulo interno del triángulo. En este caso, por ejemplo, tenemos el triángulo ABC. Tenemos que BP es la bisectriz interior porque parte del vértice B, llega al lado opuesto, pero biseca o divide este ángulo en dos ángulos congruentes, alfa alfa. En este caso vamos a ver que el punto de concurrencia de las bisectrices interiores de un triángulo se llama incentro. Entonces el incentro va a ser el cruce de bisectrices interiores, llamado incentro, y te vas a dar cuenta que en el triángulo AQ, BM y CP son bisectrices interiores y se cruzan en un punto llamado incentro. Ya, tener en cuenta esta figura. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver el teorema de un incentro. En este caso, en todo incentro se cumple el siguiente teorema. Mira, si I es el incentro, es el cruce de dos bisectrices, obviamente va a ser el incentro. En este caso te vas a dar cuenta que aplicando aquí la suma de la medida de los ángulos interiores de un triángulo, en este caso el triángulo ABC, ya, la suma de la medida de los ángulos de un triángulo ABC, o en el caso tenemos que alfa más m más beta es igual a 180 grados, ¿sí o no? Y yo voy a despejar 2 alfa más 2 beta más m 180 grados, y voy a decir que, por ejemplo, aquí 180 grados menos m es igual a factor común 2 alfa más beta. M lo he puesto al lado para restar, y aquí obtengo que alfa más beta es 180 grados menos m entre 2. He hallado el valor de alfa más beta en función de m. Yo aplico aquí el teorema de cuadrilátero no convexo. ¿Qué es el cuadrilátero no convexo? En este caso el ángulo x va a ser la suma de alfa más m más beta. O sea, aquí va a ser alfa más beta más m, siendo alfa más beta más m. En este caso digo, ¿quién es alfa? Alfa es 180 grados menos m entre 2 más m. Despejando aquí sería 180 grados sobre 2 menos m medios más m, ¿cierto? Y te queda aquí 90 grados. Menos m medio más m es como decir menos un medio más 1, o sea, va a quedar un medio. Te va a quedar un medio que es más m entre 2, o sea, menos m medios más m será m medios. Y vas a obtener que el ángulo que forman las bisectrices de un ángulo interior de un triángulo, que forman dos bisectrices de un triángulo, van a ser igual a 90 grados más el ángulo opuesto, que es m dividido entre 2. De esa manera es el teorema del incentro. De esa manera debes recordar esto porque se utiliza mucho en triángulos. Aquí vamos a ver otra línea notable, que es la bisectriz exterior. La bisectriz exterior es el segmento que biseca un ángulo externo del triángulo. En este caso tengo un triángulo ABC y yo voy a formar la bisectriz exterior BQ, donde prolongando B y prolongando el lado opuesto al vértice B AC, y haciendo la bisectriz BQ exterior BQ se cruzan en el punto aquí en Q, ¿ya? Y obviamente estos son de bisectrices. Ese es un bisectriz exterior. Y aquí recuerdo recordar que el punto de concurrencia de las bisectrices de dos ángulos externos y bisectriz de un ángulo interno se llama excentro. O sea, aquí específicamente no se van a cruzar tres bisectrices exteriores, no,
solo se pueden cruzar dos bisectrices exteriores y una bisectriz interior. Ya ese cruce de puntos de las bisectrices exteriores y una bisectriz interior se llama excentro. Ojo, tener en cuenta que para cada lado hay un excentro. Por ejemplo, este es el excentro del lado BC, hay un excentro del lado AB y un excentro del lado AC, pero en este caso solo vamos a tener en cuenta esto. Ya, entonces la concurrencia de las bisectrices de dos ángulos externos y un ángulo interno se llama excentro. Aquí vamos a ver, recordar que B y C son bisectrices exteriores a los vértices B y C respectivamente, y AE es la bisectriz interior. Recuerda que aquí vamos a ver el excentro, vamos a ver un teorema que dice esto: en todo excentro el ángulo que forma las bisectrices exteriores debe ser igual a 90 grados menos n sobre 2. En este caso vamos a aplicar lo siguiente. Mira, tú te das cuenta de algo. Mira, tú aplicas aquí una forma. Digo, ¿cómo resuelvo aquí este problema? Yo digo así, mira, este n tú puedes aplicarlo de diferente forma. ¿Cómo? Vamos a tener en cuenta, vamos a ver el teorema aplicativo 1, que dice 2 alfa más 2 tita, o sea, este ángulo más este ángulo va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a n más 180 grados, ¿sí o no? Entonces aquí sería alfa más tita, factor común 2, es igual a n más 180 grados. Entonces alfa más tita va a ser igual a n más 180 grados entre 2, ¿cierto? Y después dices acá, por la suma de la medida de los ángulos interiores de un triángulo BEC, que tenés este triángulo de acá, tenemos que alfa más x más beta más tita, perdón, es igual a 180 grados. Y aquí, despejando aquí, alfa más tita más x es igual a 180 grados. Entonces alfa más tita es n más 180 grados sobre 2 más x. Y esto es igual a ¿cuánto? En este caso tenemos aquí, multiplicando a 2 a todo sería n más 180 grados más 2x es igual a 360. Despejamos x, te va a quedar 360, le resta 180, va a ser 180, n pasa negativo, y despejamos x, será 180 grados menos n sobre 2, que sería 180 grados entre 2 menos n medios. Entonces x va a ser 90 grados menos n medios. De esa manera demuestro que el ángulo que se forma entre dos bisectrices exteriores de un triángulo va a ser igual a 90 grados menos el ángulo opuesto a este ángulo que se forma en el triángulo ABC. Va a ser 90 grados menos n sobre 2. Ese es un teorema muy importante del excentro. Además, no es el único teorema. Tenemos el otro teorema, dice que el ángulo que se forma entre la bisectriz interior de un triángulo y la bisectriz exterior del mismo triángulo, ojo, de diferentes vértices, va a ser igual al ángulo que no se toma en cuenta, que no se ha tomado, que es m, dividido entre 2. En este caso vamos a tener lo siguiente. Tenemos que por ángulo exterior tenemos lo siguiente: por ángulo exterior, alfa más m es igual a tita más tita. Entonces aquí yo tengo que 2 alfa más m es igual a 2 tita, y aquí voy a despejar m y te queda m es igual a 2 tita menos 2 alfa, factor común 2, y te queda tita menos alfa, de esa manera. Y yo tengo este valor, entonces digo tita menos alfa es igual a m entre 2. Ahora aquí también hago por ángulo exterior. ¿En dónde hacemos el ángulo exterior? En el ángulo exterior, aquí lo hicimos el ángulo exterior en C. Acá lo hacemos ángulo exterior
en C. Acá lo hicimos en el triángulo ABC. Acá lo hacemos en el triángulo AEC. Te va a quedar esto, mira. Alfa más X es tita. Alfa más X es igual a tita. Entonces aquí vamos a ver que X igual tita menos alfa. Pero tita menos alfa, ¿cuánto es? Es M sobre 2. Y queda demostrado, mira, que el ángulo que forma una bisectriz interior de un triángulo con una bisectriz exterior del mismo triángulo de diferentes vértices van a formar un ángulo que es la mitad del ángulo opuesto, o sea, este ángulo de acá, ya, este ángulo de acá. X va a ser M sobre 2. De esa manera es como es la línea en el ángulo externo, en un punto llamado punto notable externo, excéntrico. Y acá vamos a lo que es otra línea, que es la sibiana. La sibiana es un segmento que tiene como extremos un vértice de triángulo y un punto de recta que contiene el lado opuesto y su prolongación, o su prolongación. Por ejemplo, una sibiana sería la sibiana BP, que no hay ni mitad, ni es bisectriz, ni es mediatriz, ni nada, solo es un segmento que parte del vértice hacia el lado opuesto. Esto se llama sibiana interior. Y en esta figura tenemos la sibiana exterior, que en este caso BQ. BQ parte de un vértice del triángulo y llega hacia la prolongación del lado opuesto, y no hay una relación que es mitad, solo es un segmento que parte del vértice de un triángulo hacia la prolongación del lado opuesto. Estos son las sibianas. Recordar que estas sibianas en definición son solo segmentos que no tienen una característica muy específica, ¿ya? Tener en cuenta que estas dos sibianas, la interior y la sibiana exterior, son relativas al lado AC. Aquí vamos a los teoremas de las líneas notables. En este caso, teorema del ángulo formado por la bisectriz y altura de un mismo vértice de un triángulo. En este caso tengo un triángulo ABC que se ha formado la altura y la bisectriz interior, ¿ya? Y la bisectriz interior, entonces, si BH es la altura y BL es la bisectriz interior, se debe cumplir esto. Entonces, ¿cómo determino este valor de acá? Entonces, yo voy a aplicar aquí, yo digo, a ver, si esta relación es correcta, yo hago lo siguiente. Tenemos que la suma de la medida de los ángulos interiores de un triángulo, en este caso ABC, es 180 grados. Y tú vas a dar cuenta que aquí sería, el triángulo sería M más beta más N es 180 grados. Aquí yo busco una relación de 2 beta, ya, entonces queda 2 beta más M más N 180 grados. Entonces aquí sería 2 beta 180 grados menos M menos N. Entonces beta va a ser 180 grados menos M menos N entre 2. Beta, ¿cuánto es? 90 grados menos M medios menos N medios. Esa es mi relación, suma de medidas de los ángulos interiores de un triángulo. Ahora, ¿cómo hago para determinar el valor de X? Yo me doy cuenta que este ángulo más este ángulo deben sumar 90 grados, ¿cierto? O sea, aquí hacemos la propiedad de triángulo, propiedad del triángulo rectángulo, en este caso triángulo rectángulo BHC, donde dice que X más beta, la suma de la medida de los ángulos internos agudos de un triángulo rectángulo, es igual a 90 grados. Y te doy cuenta aquí que aquí sería X más beta, y beta es 90 grados menos M medios menos N medios más N es igual a 90 grados. Y acá, simplificando, 90 se van y te queda X es igual a, entonces quedaría que, despejando el valor de X, sería M medios más N medios menos N, y te va a quedar que X igual a ¿quién? M medios más, aquí sería N menos 2N sobre 2, haciendo resta de fracciones, y te va a quedar X igual M medios más, en este caso te queda menos N medios, y te va a quedar que es X menos N dividido entre 2. Y aquí hemos demostrado que el ángulo que forma una altura y una bisectriz interior del mismo vértice debe ser igual a la diferencia de los ángulos opuestos dividido entre 2. De esa manera es como se aplica este teorema de líneas notables
que es el teorema del ángulo formado por la bisectriz interior y altura de un mismo vértice de un triángulo. Tenemos otro teorema, el teorema dice, teorema del ángulo formado por las bisectrices de dos ángulos interiores de un cuadrilátero no convexo. En este caso, tenemos un cuadrilátero no convexo, tenemos aquí, donde se forman sus bisectrices interiores de dos lados opuestos, de dos ángulos opuestos, y forma un ángulo X. ¿En cuánto va a ser X? En este caso X debe ser igual a m más n sobre 2. Aquí aplicamos el teorema de un cuadrilátero no convexo. ¿Cómo? En este caso lo hacemos por acá. Decimos que alfa más m más beta es igual a x, y que n es igual a alfa más x más beta. Entonces aquí te das cuenta que podemos hacer esto. De estos dos tenemos, por ejemplo, que alfa más beta es igual a ¿quién? A x menos m, y aquí n menos x es igual a alfa más beta. Igualamos estos dos valores, te quedaría que x menos m es igual a n menos x. Entonces, y ponemos x más x es igual a n más m, y aquí sale 2x es igual a m más n, con tal de que el valor de x es igual a m más n dividido entre 2. De esa manera hemos demostrado que las bisectrices de los ángulos opuestos de un cuadrilátero no convexo forman un ángulo que es igual a la suma de los ángulos no tomados por las bisectrices de este cuadrilátero no convexo, o sea, m más n dividido este 2. De esa manera. Otro teorema importantísimo es el teorema del ángulo formado por las bisectrices del ángulo de dos triángulos opuestos por un vértice. En este caso tenemos un cuadrilátero convexo, donde aquí dos bisectrices interiores de este cuadrilátero no convexo, de este cuadrilátero cruzado, disculpe, este es un cuadrilátero cruzado, forma un ángulo, ¿ya? Entonces aquí debemos demostrar esta ecuación, esta fórmula, digo, ¿cómo la de? Tú te das cuenta que aquí esta es una bisectriz interior y esta es esta bisectriz interior que se cruzan en un ángulo X, y debemos hallar este ángulo. ¿Cuándo sería? Si tú te percatas aquí, tú dices, si yo recuerdo aquí este ángulo, esto aplica el teorema del cuadrilátero cruzado, casi teorema del cuadrilátero cruzado, que en este caso m más alfa es igual a beta más x, y te va a quedar aquí en este caso alfa, beta va a ser al otro lado, que alfa menos beta, y el otro x menos n. Y para el otro caso sería, en este caso sería alfa más x es igual a beta más n, y aquí vamos a poner que alfa menos beta, ¿cuánto es? N menos x. Y entonces igualamos estas dos expresiones, te queda x menos m es igual a n menos x, y te queda aquí x más x es igual a n más m. Entonces 2x es igual a m más n, por lógica x igual a m más n dividido entre 2. De esa manera hemos demostrado que en un cuadrilátero cruzado, si forman el ángulo que se forma la de bisectrices interiores de este cuadrilátero cruzado, va a ser igual a la medida de los ángulos que no se toman en cuenta sumados divididos entre 2, o sea, es la semisuma de los ángulos no tomados en cuenta por las bisectrices. De esa manera es estos teoremas. Muchas gracias por su atención, muchachos. Gracias por prestarme atención a estos teoremas. Recuerda que estos teoremas, estas propiedades, estas líneas y puntos son importantísimos, porque esas son la base de toda la geometría. Espero que hayas entendido estos problemas, y recuerda que debes seguir estudiando. Entonces, hasta luego, muchachos, y cuídense.